Hola, este es el primer vídeo del tema de propiedades periódicas. En este tema vamos a ver las propiedades que varían de forma periódica, que podemos observar su variación en la tabla periódica de una forma más o menos continua, como por ejemplo el radio de los elementos. El radio atómico o radio iónico presenta una variación periódica. Es decir, si cogemos una tabla periódica, a medida que nos movemos hacia la izquierda o hacia abajo en la tabla periódica, observamos un incremento del radio de los átomos. Por ejemplo, la capacidad de un elemento para ceder un electrón, que se conoce como energía de ionización, bueno, la capacidad, la energía que tenemos que aportar para quitarle un electrón a un elemento, llamado potencial de ionización o energía de ionización, pues tiene una variación también periódica, de manera que disminuye, en este caso disminuye hacia la izquierda y hacia abajo, disminuye. Y cuando un elemento captura un electrón para formar un ion negativo, un anión, a eso se le conoce, a esa energía intercambiada, habitualmente en este caso negativa, se le conoce como afinidad electrónica. Bueno, pues la afinidad electrónica tiene una variación en la tabla periódica por la que ahora aumenta, es decir, la energía liberada es mayor cuando nos movemos a la derecha y arriba. De manera que los halógenos, el flúor, el cloro, son de los elementos con mayor con mayor afinidad electrónica. Son los más agradecidos, liberando más cantidad de energía cuando capturan un electrón. Igual que los elementos a los que más fácilmente les podemos arrancar un electrón son los alcalinos, son los que están más hacia la izquierda en la tabla periódica, y cuanto más hacia abajo mejor, más fácil de arrancar. Es más fácil de arrancarle el litio, es el peor de los alcalinos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio serían los elementos más fáciles de ionizar, de arrancarles un electrón. Y al mismo tiempo son los de mayor tamaño. Hacia la izquierda y hacia abajo se incrementa el radio de los elementos. Propiedades como, por ejemplo, la electronegatividad, la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan a otro, también es periódica. También tiene una tendencia creciente cuando nos movemos a la derecha y arriba. A la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, pues crece. Esas propiedades las vamos a ir estudiando en diferentes vídeos que voy a ir haciendo, así como ejercicios para ordenar según dichas propiedades, pues una serie de elementos. Pero antes de nada, vamos a hacer un vídeo de introducción al tema en el que vamos a ver cómo se construyeron y cómo son las tablas que nos ordenan los elementos químicos. La primera tabla de importancia que se construyó por el año 1800 y pico, se debe a un químico ruso, Dmitri Mendeleev, y tiene la forma que podemos ver aquí. Aquí tenemos la tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev ordenó los elementos químicos conocidos en aquella época mediante masas atómicas, los ordena por masa atómica y va construyendo una serie de filas y columnas en la que aparecen, en las columnas aparecen lo que él llamó grupos. El grupo 1 es la primera columna y el primer elemento que colocó en ella fue el de menor masa, el hidrógeno. El átomo de hidrógeno estaría en la primera columna de Mendeleev. En esa columna no colocó más elementos. En esa primera fila no colocó más elementos. En la segunda fila y en esa primera columna coloca el litio, que tiene de masa 7. El helio en aquella época creo que no era conocido. Fueron añadidos después los gases nobles a la tabla por Ramsay, fue el químico que añadió los gases nobles, pero Mendeleev en su tabla no tenía el grupo de los gases nobles. Y bien, de esta manera los fue ordenando. Después va el berilio con masa atómica 9,4, el boro con masa atómica 11, carbono 12, nitrógeno 14, van ordenados por masas atómicas, oxígeno 16, flúor 19, y ahí completa esa fila y vuelve a la
fila 3 con el sodio 23, magnesio 24, aluminio 27, silicio 28, fósforo 31, azufre 32, cloro 35,5 y una fila más, potasio 39, calcio 40, y aquí se encuentra que no existe un elemento cuyo número, cuya masa debería de rondar las 44 unidades de masa atómica, 44, porque si hacemos diferencias, 40 menos 24, 39 menos 23, esas diferencias son más o menos similares a 44 menos 27. Y por eso Mendeleev predice la existencia de un elemento de masa atómica aproximada a 44 y desconocido, y deja la casilla en blanco. Y continúa ordenando: titanio 48, vanadio 51, cromo 52, manganeso 55, hierro, etcétera, en este grupo 8, y vuelve a la quinta fila y continúa con el cobre 63, zinc 65, y aquí no existe elemento conocido tampoco, y haciendo también diferencias 65 menos 40, 63 menos 39, etcétera, observa que debería haber un elemento con una masa aproximada de 68. Y deja esa casilla en blanco, es decir, está haciendo predicciones de elementos desconocidos y está dando la información de qué masa atómica van a tener esos elementos. También observa aquí que entre 48 y 90 no existe un elemento intermedio, con una masa intermedia, y por lo que ve en los demás grupos sí lo debería haber, y por tanto predice otro elemento con un número de masa, con masa atómica 72. Y continúa completando: arsénico, selenio, bromo, y vuelve otra vez a la primera columna. Podemos pensar, ¿y por qué no prosigue la tabla hacia la derecha y cuando llega al bromo vuelve otra vez con el rubidio a el primer grupo? Porque se dio cuenta de que algunos elementos compartían propiedades muy similares, eran muy parecidos. El litio, el potasio, el rubidio, el cesio tienen propiedades muy similares. También, por ejemplo, el cobre, la plata, que hoy no se agrupan en no están en el grupo de los alcalinos, pero también tienen propiedades en cierta medida parecidas a los alcalinos. Por ejemplo, en cuanto a los óxidos que forman. Aquí arriba tenemos R2O. R2O es la fórmula de los óxidos que tienden a formar estos elementos. Por ejemplo, el litio tiende a formar un óxido que es el Li2O, el óxido de litio, o el sodio pues forma el Na2O, el óxido de sodio. Pero es que el cobre también tiene valencia 1 y puede formar el Cu2O, el óxido cuproso. Tiene también valencia 2, pero la 1 también. El rubidio igual, la plata también. La plata tiene valencia 1, el Ag2O. Ag2O es el óxido de plata. Entonces, por eso, cuando él llegaba a un elemento que tenía unas propiedades parecidas a los que había colocado arriba, paraba. En ese momento volvía otra vez a la columna correspondiente para colocar los elementos de propiedades similares en un mismo grupo. Y de esa manera consiguió generar una tabla periódica que hacía además la predicción de 4 elementos. Faltaban 4 elementos que en los años posteriores, muy pocos años después de la publicación de Mendeleev, podía buscar la fecha, 1800 y mucho, 50, 60, 70, por ahí 1800, finales de 1800, pues pocos años después se descubren estos elementos. Por ejemplo, el de número másico, la masa atómica 44 es el escandio, el de número de masa 68 es el galio, el 72 es el germanio y el tecnecio es el de masa 100. Estos elementos se descubrieron pocos años después de la publicación de la tabla de Mendeleev. Además, Mendeleev aportó alguna cosilla más, como por ejemplo la corrección de la masa del uranio. Esa había sido medida de forma incorrecta y él la corrigió, y también la del indio. El indio pues andará por alguna parte, no lo sé, pero también el indio se corrigió su masa atómica. Bien, pues esta es la tabla de Mendeleev y fue una auténtica revolución porque consiguió ordenar los elementos en grupos que tienen propiedades muy similares, litio, sodio, potasio, etcétera, propiedades similares, y forman óxidos de tipo R2O. El grupo 2 forma óxidos de tipo RO, que es el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. El radio es posterior a Mendeleev, descubierto por María Curie.
y por eso no está en esta tabla. Por ejemplo, el calcio, el magnesio forma óxido MgO. El calcio forma un CaO, RO. El boro, aluminio, germanio, el galio, aluminio, el germanio es de otro grupo, es del carbono, perdón, es 72, el germanio. Eso es el boro, aluminio, el galio, el indio y el talio, efectivamente. Bueno, pues tienen valencia 3 y por tanto forman compuestos de tipo, por ejemplo, el boro B2O3, R2O3. El carbono, silicio, carbono, silicio, germanio, el desconocido, estaño, plomo, tienden a formar compuestos de tipo RO2 y el carbono, por ejemplo, de tipo BH4. RH4 es el metano, CH4, el metano, el silicio también, el silano, SiH4. De acuerdo, por tanto, predice el tipo de compuestos que forman esos elementos que quedan en la misma columna, en el mismo grupo. Y esos elementos poseen propiedades parecidas. Actualmente, la tabla periódica actual, lo que se conoce como la tabla periódica larga, que voy a mostrar aquí, pues tiene un gran parecido a la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, tenemos los mismos grupos más o menos, alcalinos, alcalinotérreos. Esta tabla no se ordena por masa atómica, sino por número atómico. Los elementos van ordenados por número atómico. El número atómico su importancia fue descubierta por Moseley. Estudiando los espectros de rayos X de los elementos, se dio cuenta que las frecuencias de emisión de rayos X se podían predecir por una fórmula que era función del número atómico del elemento Z. Y por tanto se dio cuenta de la importancia del número atómico y la tabla periódica se empezó a construir ordenando los elementos por números atómicos. El hidrógeno, número atómico 1, es este numerín que nos aparece aquí. El helio, número atómico 2. ¿Qué es el número atómico? Número de protones que hay en el núcleo. El hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3 protones, el berilio tiene 4, el boro tiene 5, el carbono tiene 6, el nitrógeno tiene 7, número de protones que posee, y si el elemento es neutro coincide con el número de electrones que hay en la corteza. Esta tabla, los elementos se ordenan en grupos que son las columnas. Las columnas son los grupos y ahí aparecen, en cada grupo tenemos elementos con propiedades químicas similares, que esas propiedades se las otorga su configuración electrónica. Ahora voy a explicar mejor ese detalle. Y las filas se llaman periodos. La tabla periódica tiene 18 grupos. El primer grupo es el de los alcalinos y el último grupo es el de los gases nobles. Y tiene 7 periodos. Se suele hablar de bloques. Por ejemplo, estos dos grupos, el 1 y el 2, constituyen en la tabla periódica el bloque S. ¿Por qué? Porque estos elementos llenan la capa S en su configuración electrónica. Si nos fijamos en el hidrógeno, pues es 1s1 su configuración. Pero si nos fijamos en el litio, es 1s2, 2s1. Y bueno, si vamos al berilio, por ejemplo, pues es 1s2, 2s2. Completan las capas 1s, 2s, siempre 3s, 4s. Es decir, estos elementos, estos de aquí, los alcalinos, completan la ns con un electrón y estos la ns con un segundo electrón. Su capa de valencia es ns1 y ns2. Por eso se llaman el bloque S. Aquí, en esta parte de aquí, tenemos lo que se conoce como el bloque P. Bloque P. ¿Por qué se llama bloque P? Porque estos elementos, su capa de valencia tiene o está completando la capa P. El boro, por ejemplo, tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1. 2p1. Empieza a completar su capa P, por eso es un elemento del bloque P. El carbono es 2p2, nitrógeno 2p3, oxígeno 2p4, flúor 2p5 y el neón completa la capa, la llena, el 2p6. Este grupo 13
podríamos decir que es el grupo NP1, porque va completando. Si es el boro, es 2P1, si es el aluminio, 3P1, galio 4P1, indio 5P1, talio 6P1. Los del 14, el grupo 14 es NP2 porque va completando, va llenando con 2 electrones esa subcapa P. El nitrógeno es NP3 y así sucesivamente. El oxígeno es NP4, el oxígeno y todos los que siguen hacia abajo. El oxígeno es 2P4, pero el azufre es 3P4, el selenio es 4P4, el teluro 5P4 y el polonio 6P4. Por tanto, esa última capa de la configuración electrónica llamada capa de valencia es idéntica para todos los elementos de un grupo, y eso hace que todos los elementos de un grupo posean idénticas propiedades muy similares. Sin embargo, elementos de grupos diferentes tienen propiedades distintas. El carbono tiene una propiedad muy diferente al nitrógeno, al oxígeno o al flúor. Sin embargo, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo poseen propiedades muy similares entre ellos. Bien, bueno, entonces ya vamos viendo un poco cómo se van ordenando los elementos. Después tenemos aquí esta zona de la tabla periódica que va desde los grupos 3 al 12. Es el bloque D. Eso se conoce como el bloque D, porque estos llenan la subcapa D de la tabla periódica. El escandio empieza a llenar la D1, D con un electrón, 3D1, titanio 3D2, vanadio 3D3, cromo 3D4, manganeso 3D5, hierro 3D6, etc. Es decir, estos llenan, es el grupo 4, van llenando la N-1D. Sí, periodo 4, pues van llenando la capa 3D. Este nos llena, como está en el periodo 5, el itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio. Nos van llenando la 4D. 4D1, 4D2, 4D3, 4D4 y así sucesivamente. Por tanto, se conoce como el bloque D de la tabla periódica. Y estos de abajo pues son el bloque F, porque llenan la capa F, desde F1 hasta F14. Los que siguen al lantano, el lantano tiene número atómico 57, del 58 al 71, porque aquí, esta tabla la han puesto de una manera un poco peculiar. El lutecio debería ir aquí al final, y normalmente ponen el lantano aquí. Se llaman lantánidos. Son los lantánidos, cerio, proseodimio, neodimio, promecio, samario, lantánidos. Y los que siguen al actinio de número atómico 89, desde el 89 al 103, 103 lo tenemos aquí también, se llaman actínidos, los actínidos, lantánidos y actínidos. Bien, en la tabla periódica también podemos dividir los elementos según metales y no metales. La parte izquierda de la tabla está formada por los metales. Digamos que los metales son los elementos que tenemos a partir de esta línea escalonada, son metales hacia la izquierda. Y hacia la derecha serían no metales. Lo que ocurre es que los que están dibujados en verde tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, y los llaman metaloides. Los verdes, aquí lo podemos ver, son metaloides. Tienen un comportamiento intermedio entre metal y no metal. Por ejemplo, los metales, ¿qué características tienen? Son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, tienen puntos de fusión considerablemente elevados, depende, los alcalinos no mucho, alcalinotérreos, pero en general tienen puntos de fusión y ebullición altos, son dúctiles y maleables, se pueden hilar y hacer láminas con ellos, y sin embargo los no metales pues no son conductores de la corriente, suelen tener puntos de fusión muy bajos, de hecho muchos de ellos son gaseosos, no son dúctiles y maleables, tienen propiedades completamente distintas. Pues los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Y
los que tenemos a partir hacia la derecha con respecto a esa línea escalonada, esa diagonal escalonada, pues son los no metales, con el grupo 18 de gases nobles, que son unos no metales pues un poco particulares. Bien, ¿y qué más podemos comentar sobre... bueno, ya hemos comentado ese detalle importante, y que es, quizá lo más importante, es que cada grupo agrupa elementos de propiedades similares, porque tiene una capa de valencia idéntica, solamente varía el número cuántico principal. El resto de la capa de valencia es completamente idéntico en todos los elementos de un grupo, y por tanto siempre que nos movamos de arriba abajo, es decir, en un grupo, encontramos elementos con propiedades muy similares. Bien, ahora un pequeño detalle sobre la formación de cationes y aniones. Los elementos de la tabla periódica, los metales, los elementos de la tabla periódica que nos encontramos hacia la izquierda, sobre todo el grupo 1 y el grupo 2, pues tienen la capacidad de formar cationes fácilmente. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, el litio tiene una tendencia importante a perder un electrón y formar el catión monopositivo litio más un electrón. A esto se le llama ionización. Y aunque requiere energía para ocurrir, es una energía relativamente baja. Se ioniza muy fácilmente. ¿A qué se debe? A que cuando el litio pierde un electrón, se convierte en un elemento con la misma configuración electrónica que el helio. Se convierte en un elemento isoelectrónico al helio. El helio tiene configuración 1s2 y el litio más también posee esa configuración 1s2, mientras que el litio tiene 1s2, 2s1. Perder un electrón le da la configuración electrónica del helio y eso le da una gran estabilidad. Por eso los elementos de la izquierda de la tabla periódica tienden a perder electrones para conseguir la configuración de los gases nobles que les preceden. Lo mismo le pasaría al sodio. El sodio, por ejemplo, tiende fácilmente a formar su catión monopositivo Na+, liberando un electrón, porque el sodio más tiene configuración electrónica de neón. Su capa de valencia pues sería de tipo 2s2, 2p6. Esta es la capa de valencia que posee también el neón. Bueno, es 1s2, 2s2, 2p6. El sodio tiene un electrón más, que es el que pierde para dar sodio más, que está en la 3s1. La subcapa 3s1, al perder ese electrón, se queda con configuración de gas noble. Sin embargo, el berilio o el magnesio o el calcio deben perder dos electrones. Si nos fijamos, por ejemplo, en el magnesio, debe convertirse en un ion dipositivo, magnesio 2+, más 2 electrones, porque está dos posiciones más allá del gas noble. Por tanto, para convertirse en neón necesita perder dos electrones. Así consigue la configuración electrónica del gas noble que le precede. Por ejemplo, el aluminio, de los elementos de esta zona de la tabla periódica, de la parte derecha, el aluminio es creo que el único que es capaz de formar un ion, en este caso aluminio 3+. Cuando el aluminio pierda 3 electrones, se convierte en isoelectrónico con el neón y por tanto adquiere su estabilidad. Se forman cationes aluminio 3+ sin problema. ¿Qué ocurre con los elementos que tenemos en la tabla periódica a la derecha? Pues no tienden a perder electrones, sino lo contrario, lo que tienden es a cogerlos. ¿Por qué? Porque tienen a su derecha el gas noble, de manera que, por ejemplo, los elementos de los grupos 16 y 17, oxígeno, flúor, azufre, cloro, tienden a coger el flúor, los halógenos tienden a coger un electrón para formar el fluoruro, el anión, porque el anión es isoelectrónico con el gas noble que le sigue, en este caso con el neón. Si miramos la configuración del fluoruro, es 1s2, 2s2, 2p, el flúor tiene 2p5. Al coger un electrón, 2p6, y 2p6 es configuración de gas noble. ¿Por qué hay una enorme estabilidad en los gases nobles? Porque todas sus capas están completas. Son elementos que tienen las capas cerradas, y eso les confiere una gran estabilidad. El resto de elementos tratan de parecerse a ellos, especialmente los elementos representativos, alcalinos, alcalinotérreos y
los grupos 15, 16 y 17 tienden a parecerse a los gases nobles cediendo o cogiendo electrones. En el caso del oxígeno, por ejemplo, se requieren dos. El oxígeno más 2 electrones para dar el O2 2-. De esa manera adquiere la configuración también del neón. El azufre igual, coge 2 electrones y adquiere configuración de argón. Selenio coge 2 electrones y adquiere la configuración del criptón. Nitrógeno también, el ion nitruro N3- también se puede obtener nitrógeno más 3 electrones para dar N3-. No es muy habitual porque aunque la primera captura electrónica libera energía, es favorable en general, las demás no lo son. Por tanto, la captura de tantos electrones es poco probable, pero este ion nitruro sí que se forma y explica la formación de ciertos compuestos de tipo iónico. Bien, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, de los metales de transición? Pues también tienden a formar iones. Los metales de transición también pueden formar iones. Podemos ver el ejemplo del titanio. El titanio tiene una configuración electrónica. El titanio lo buscamos, anda por aquí, vaya. Ahí tenemos el titanio. Tiene la configuración electrónica del gas noble anterior, del argón. El titanio es argón. 4s2, potasio, calcio, 3d2. 4s2, 3d2. Aquí llena, como sabemos, la subcapa S y aquí la subcapa D con un número cuántico, una unidad inferior al del periodo, ¿de acuerdo? N-1, por tanto 3d2. Bueno, pues se puede formar, por ejemplo, el Ti2+, por pérdida de 2 electrones del titanio. Si se pierden 2 electrones, quedaría con una configuración que es argón 3d2. Porque resulta que tienden a perder primero los de la capa S. Sorprendentemente, experimentalmente, no conozco la justificación, pero experimentalmente se observa la pérdida primero en general de los electrones de la capa S, quedando los de la D. Como podemos ver, no adquiere configuración de gas noble. No siempre, habitualmente, los elementos de transición, al formar sus cationes, no generan configuraciones estables de gas noble. Sin embargo, a veces sí. El titanio, por ejemplo, también tiene la posibilidad de formar el titanio 4+ por pérdida de 4 electrones. Ahí perdería los 2 que quedan en la subcapa 3D y ahí sí que efectivamente nos quedaría con configuración de gas noble. El hierro, si nos fijamos en él, también elemento muy famoso, pues el hierro tiene una configuración electrónica, lo buscamos, está aquí, gas noble anterior es también el argón, y después es 4s2, igual que el titanio, 4s2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3d6, 3d6, configuración del hierro. Bueno, pues forma los cationes hierro 2, que dan lugar al óxido ferroso, y pierde electrones de la 4s, no de la D, de la 4s. También puede formar el catión Fe3+, para el férrico, a argón 3d5. Ahí sí ya empieza a perder el de la subcapa D, electrones de la subcapa D. Como podemos ver, ninguno de los dos cationes tiene configuración de gas noble, no adquiere la configuración de gas noble. En el caso de los elementos de transición no llegan en general a adquirir la configuración electrónica de gas noble. Sin embargo, los elementos fundamentales, los elementos representativos, sí, estos tienden a perder un electrón para convertirse en gases nobles. Para adquirir la configuración de gas noble, estos pierden 2 para adquirir configuración de gas noble. Estos ganan un electrón para lo mismo, estos ganan 2 para lo mismo, y bueno, el nitrógeno, fósforo creo que ya no lo hace, tienden a coger 3 electrones para ser gases nobles. Bueno, pues es todo. Otra vez me he enrollado un montón, media hora. Espero que la tabla periódica sea más familiar. Bueno, conviene saberse un poco, al menos los elementos representativos,
alcalinos, alcalinoterrios, grupos 1, 2, grupos 13, 14, 15, 16, 17, 18, pues conviene saber un poco el lugar donde se encuentran los diferentes elementos, y con el tiempo pues bueno, se estudian también un poco los elementos de transición y de transición interna. Pues eso es todo de momento.